comienza Revista Colombia Afro TV en nuestra emisión 75. El tema de hoy es Juega y Aprende, la primera infancia afro, con Laura Felisa Vélez, subdirectora de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia del ICBF, María Adelaida López, directora de AEIOTU, Fundación Carulla, Marta Quintero, directora de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad San Buenaventura de Cali, y Helen Chará, pedagoga del Colegio Bolívar de Cali, coach educativa y directora pedagógica para la primera infancia de Color de Colombia. Bienvenidas, espero tenerlas a todas acá. No sé si podamos verificar que todas me puedan ver y me puedan escuchar. Creo que es la primera vez que tengo a 5 mujeres en pantalla. ¡Qué maravilla! Buenísimo. Buenísimo. ¿Me pueden escuchar perfecto? Sí. Hola Vanessa, buenas noches. Perfecto, yo muchísimas gracias. Como congelada. No sé si así se ve en la transmisión. No, te puedo ver perfectamente desde acá. Sí, bueno, voy a agradecerles la brevedad en cada una de las respuestas, máximo 2 minutos a cada una, porque tenemos varias preguntas y somos varias, ¿correcto? Y me gustaría iniciar entonces con Laura Felisa Vélez, subdirectora de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia del ICBF. Laura, ¿de qué formas el ICBF procura contribuir en la equidad social a través de la atención a la primera infancia? Pues Vanessa, primero muy buenas noches a todas, a ti y a los panelistas, y muchas gracias a la revista Colombia Afro TV. Bueno, desde el ICBF quiero empezar mi intervención por decir que todo lo que ocurre en la primera infancia es una etapa determinante en la vida de los niños y las niñas y a lo largo de todo su ciclo de vida. Y eso es lo que, digamos, todo el trabajo que hacemos desde el ICBF, como sea, digamos, la evidencia científica lo ha venido planteando, la inversión que se hace en la primera infancia y las intervenciones que hacen en esa etapa de la vida, pues soluciona 2 grandes, digamos, problemas y situaciones de política pública. Por un lado, está, digamos, contribuyendo a la productividad. El premio de economía James Heckman estimó que la tasa de retorno a la primera infancia está entre el 6 y el 10% por año. Y eso se ve reflejado en el aumento de la escolaridad y el desempeño profesional. Y asimismo, pues los costos se reducen en términos de refuerzo escolar, la salud y los gastos del sistema penal, y también favorece a todo el trabajo en la equidad, pues permite superar esas trampas de pobreza y nivela el campo de juego para todos los niños y niñas, y especialmente los más vulnerables. Por eso el ICBF, digamos que, digamos cuál, para responder a la pregunta es, nosotros tenemos una apuesta y a través de nuestra misionalidad, de primera infancia, cuenta con un modelo de atención que trabaja, digamos, todos los días por una atención integral a los niños entre los 0 y los 5 años. Eso de acuerdo con el marco que nos da, obviamente, la Ley 1804, la Política de Estado para el Desarrollo de la Primera Infancia, y los fundamentos tanto técnicos como operativos y de gestión integral que tenemos y los referentes técnicos que existen en educación inicial. Entonces, para contestar a la pregunta, pues esa atención integral que hacemos no es exclusiva de un sector, es una atención, digamos, de muchas instituciones y actores que estamos involucrados por trabajar por la primera infancia. Buscamos identificar esas competencias tanto de los niños y las niñas, de las familias, de la sociedad y el Estado, en ese sentido de corresponsabilidad, y en esa medida pues estamos trabajando para, digamos, superar y trabajar en pro de esa equidad que necesitamos como país. Nosotros propendemos por todo ese bienestar integral que atendemos, digamos, para nuestros niños y niñas. La Ley 1804 del 2016 adicionalmente reconoce a la mujer gestante como una actriz fundamental en la, digamos, en toda la potenciación del desarrollo de los niños y las niñas, empezando precisamente desde su gestación y posteriormente hasta, digamos, su nacimiento y sus primeros 5 años. También hacemos, digamos, todo un acercamiento para la realización de los derechos de los niños y las niñas y las mujeres gestantes, que se materializan a través de ese trabajo articulado que está, digamos, alineado con esa corresponsabilidad y con esa atención integral, y por eso también estamos trabajando constantemente bajo una perspectiva de derechos con un enfoque de gestión, digamos, basado en resultados, que se aterriza también en nuestra ruta integral de atenciones. Eso sin lugar a dudas, pues también la realización de los derechos de los niños y las niñas gestantes se materializan en un conjunto de atenciones intencionadas, seleccionadas y efectivas, encaminadas por ese bienestar y esa promoción y esa potenciación de su desarrollo. Entonces, en definitiva, pues desde el ICBF
trabajamos todos los días por toda esa potenciación del desarrollo de los niños y las niñas y pues por hacer posible realmente que estos niños entre los 0 y 5 años, especialmente los niños y niñas más vulnerables, pues puedan garantizar un futuro próspero y, digamos, lograr toda esa atención integral a lo largo de su ciclo de vida. Gracias. Correcto. Para María Adelaida López, directora del AEIO2 de Fundación Carulla. María Adelaida, ¿qué mostró el estudio de las universidades de Rogers y la Universidad de los Andes sobre el impacto del modelo de intervención del AEIO2? Vanessa, empiezo así como Laura, mil gracias por tenerme acá, es un honor para mí estar con este grupo de mujeres increíbles que admiro tanto. Y gracias también por esta pregunta que me da la oportunidad de contarles una cosa. Uno, AEIO2 ha desarrollado el modelo educativo que se implementa en los centros bajo toda esta sombrilla de la que hablaba precisamente Felisa. Nosotros estamos comprometidos con una atención integral de calidad, con estas rutas de atenciones, con ser garantes de los derechos de los niños. Y desde el 2008 diseñamos la experiencia educativa, que es el programa pedagógico de AEIO2, que invita y crea oportunidades de aprendizaje para los niños que abrazan precisamente pues estas actividades rectoras, que abrazan el juego, la exploración del medio, el arte, la literatura, un modelo educativo que se preocupa mucho por el desarrollo humano, por el acompañamiento, por tener una, digamos, un escenario educativo, pedagógico claro. Entonces, desde el 2010, nosotros tuvimos un estudio en Santa Marta, donde había un grupo de control y un grupo de tratamiento. Allí se estuvieron estos dos grupos y se evaluaron alrededor de 1.200 niños. Afortunadamente, nosotros con el estudio longitudinal nos dimos cuenta de varias cosas. Miren, primero, los resultados nos dieron que los niños, después de 8 meses de estar en los centros y siendo acompañados por los maestros, implementando la experiencia educativa de AEIO2, mostraron unas diferencias muy positivas a nivel cognitivo, por ejemplo, vocabulario, comprensión de lectura, mostraron muchas diferencias positivas en su relacionamiento frente a la autonomía y interacción tranquila, apacible con otros. Mostramos también que los papás de los niños están usando menos castigos punitivos, están llevando los acuerdos a casa y están usando todos los principios de la disciplina positiva, están participando en espacios democráticos en su comunidad, están leyendo mucho más con los niños y están entrando en actividades de juego libre, intencionado en sus casas. Eso a nosotros nos ha dado, pienso que la oportunidad de decir, hombre, sí es posible tener un modelo educativo de alta calidad para las diferentes poblaciones, diferentes contextos, y es posible que nosotros aprendamos de ellos, porque lo segundo que quería comentar es el estudio longitudinal nos ha dado la oportunidad de ver espacios que necesitamos continuamente mejorar, porque lo lindo es que de esos resultados pues se va fortaleciendo mucho la práctica pedagógica, se entra en procesos de reflexión y de mejora continua. Helen, bienvenida nuevamente por acá. Helen es pedagoga del Colegio Bolívar de Cali y coach educativa y también es directora pedagógica para la primera infancia de color de Colombia. Helen, ¿cuál es esa meta y la estrategia del convenio entre AEIO2 y la Fundación Color de Colombia, específicamente pensando en la primera infancia afro?
No te estoy escuchando todavía. No sé si puedes comprobar que el micrófono está encendido. Qué pena ya. Ahora sí. Buenas noches, Ajá. ahora sí. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo para todas. Bueno, realmente, pues la meta del convenio es beneficiar 100.000 niños de población afroamericana en 98 municipios, 13 departamentos de las regiones Pacífico, Caribe y Antioquia. Y esto se está pensando más o menos a 3 años, que es como el tiempo que se ha estipulado para este convenio, para este proyecto. La estrategia básicamente busca beneficiar y apoyar ante todo las prácticas pedagógicas de los agentes educativos del ICBF y también los maestros y maestras del grado transición, a través, obviamente, de la experiencia de IOTU. Y esta pregunta es para Marta Quintero, directora de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Marta, ¿qué reto supone la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura de Cali, que por cierto están cumpliendo 45 años y los felicitamos por ello, en apoyar la capacitación pedagógica de los agentes, de las agentes educativas, de operadores de la ICBF y de los docentes de grado de transición que están en municipios afrocolombianos? Bueno, buenas noches para todas. Y igual que mis antecesoras, pues también agradecer este espacio, este momento. Muy contenta de poder participar aquí con todas estas mujeres bellas y propositivas en cada uno de sus campos. Bueno, digamos que el reto de la licenciatura básicamente está en la vía de poder reconocer esas particularidades que se viven en cada uno de los territorios, que podamos reconocer las infancias que habitan en Colombia, que de ninguna manera para nosotros queremos, digamos, imponer modelos o imponer algunas situaciones, sino reconocer, y a partir de ese reconocimiento poder establecer unos vínculos que nos permitan acompañar esa práctica pedagógica de esas maestras, ¿sí? De esos agentes educativos que están allá en territorio, respetando obviamente sus particularidades, sus saberes, pero siempre reflexionando en torno a por qué lo hago, cómo lo hago, ¿sí? Y cuál es esa concepción de niño que tienen ellas. De esa manera poderlas acompañar. Básicamente ese es nuestro reto. En la medida en que nos conozcamos, en que nos vinculemos, pues obviamente comienzan a emerger una cantidad de situaciones que pues en últimas va a revertir en los niños, ¿no? Entonces ese es nuestro reto. Laura, ¿ha sido posible medir cómo la pandemia afectó el desarrollo de la primera infancia atendida por el ICBF en municipios de categoría 6 y en regiones apartadas? ¿Hubo algún cambio en la cobertura? Bueno, Vanessa, para responder a esta pregunta yo me quiero referir a 3 importantes fuentes de información. Por un lado, me quiero referir al estudio que hizo el Instituto Nacional de Neurociencias en el año 2020. Ellos realizaron una encuesta a más de 600 familias colombianas y más de 1.000 niños y niñas, donde se identificaron las principales preocupaciones de las familias con respecto a, digamos, a los comportamientos y los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Quiero resaltar, digamos, 2 grandes cosas. Por un lado, lo que se identificó es que los niños y las niñas de 0 a 3 años se presentaban mucho más irritables, lloraban con mayor frecuencia, digamos, durante el periodo en que se tomó, digamos, todo el estudio, pues presentaban muchas más dificultades para dormir y levantarse también cambios en el apetito. Y para los niños y niñas entre los 4 a 7 años se identificó también que tenían, digamos, presentaban unos comportamientos también de preferir, por ejemplo, volver a querer dormir con mamá y papá, cambios en el apetito y también situaciones, digamos, de contestar fuerte o ser groseros. La segunda fuente de información que creo que es importante resaltar es, sin lugar a dudas, pues UNICEF, en donde también UNICEF pues ha venido desde el año pasado haciendo un llamado prioritario
a todas las entidades, a los países, a las naciones, a los gobiernos y a todos los que trabajamos por la primera infancia para la reapertura de los servicios de manera presencial, pues porque también a través de toda la evidencia que ha venido, digamos, recopilando, se ha identificado que sin lugar a dudas los niños y niñas durante el aislamiento preventivo y el confinamiento, pues digamos, existen efectos sobre su bienestar, sobre su seguridad y sobre su desarrollo. Y por último, digamos, en términos de ese ejercicio que hemos venido trabajando desde el ICBF, nosotros a través de la estrategia Mis Manos Te Enseñan, que ya en un momento voy a hablar un poco más de ella, también hicimos un ejercicio, digamos, de poder recopilar cómo estaban nuestros niños y niñas durante la pandemia. Encontramos cosas importantes como que presentan comportamientos de irritabilidad un 20%, cansancio frecuente un 6%, una interés para jugar en un 5.4%. Los cuidadores, digamos que informaron que han experimentado síntomas de deterioro en la salud mental, cansancio en un 66%, temor en un 60%, insomnio en un 59% y una falta de apetito. También, por ejemplo, reportaban que los niños y niñas estaban permaneciendo muchas más horas al frente del televisor y que obviamente para los cuidadores pues los niveles de angustia y de ansiedad se incrementaban. Entonces creo que esto es importante. Para responder a la segunda parte de la pregunta, ¿bajó la cobertura? No, absolutamente no. Desde el ICBF y a partir de que fue decretada la emergencia sanitaria en todo el país, el ICBF flexibilizó los servicios para la atención a la primera infancia a través de la estrategia Mis Manos Te Enseñan, por lo que nunca se suspendió la atención a los niños y las niñas y las mujeres gestantes, garantizando el derecho a la educación inicial pues de todo el 1.700.000 niños que atendemos desde el ICBF. Mis Manos Te Enseñan pues fue una estrategia, un ecosistema pedagógico para potenciar el desarrollo infantil que contemplaba tanto acompañamientos telefónicos, WhatsApp, radio, televisión, acompañamientos psicosociales y un seguimiento constante al estado de salud de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas en todos los servicios de atención y en todas las 4 modalidades de atención del ICBF. Entonces, esta estrategia lo que garantizó fue aprovechar la cotidianidad del hogar y promover esas prácticas de cuidado y crianza para fortalecer a las familias, donde también, y esto es muy importante resaltarlo, pues fue muy importante poder ver a esas familias como actores protagónicos en toda la potenciación del desarrollo de los niños y las niñas, por lo que cierro mi intervención indicando no se bajó la cobertura y garantizamos la educación inicial al 1.700.000 niños que atendemos desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Perfecto, María Adelaida. Un reto grande es conseguir que las agentes educativas y los docentes del grado de transición se capaciten en línea con los cursos y materiales del AEIOTU en la pedagogía de juego. ¿Cuál ha sido esa experiencia del AEIOTU con este propósito en distintas regiones del país y de qué dependería el éxito? Sí, Vanessa, muchas gracias. Definitivamente es un reto. Yo creo que ese reto comienza primero que todo porque los docentes de la educación formal o cuando ya entran los niños al grado de transición, a la educación formal, al colegio, se tiene este mito de que ya allí no se juega y se continúa nutriendo este pensamiento, esta concepción del juego, que es que, por ejemplo, si jugamos perdemos el tiempo, o si jugamos nos podemos crear una adicción, por ejemplo, o que simple y llanamente jugar no es aprender. Entonces ponemos todo lo que es el juego es en la edad de los niños menores de 5 años, porque están entretenidos o porque ya digamos que no está enfocado el aprendizaje allí. Entonces, lo que nosotros estamos buscando en conjunción con el ICBF y con otros aliados como la Fundación Lego, por ejemplo, es resignificar, es reimaginar lo que es el juego, ¿sí? Porque definitivamente el juego es el medio, es la manera más deliciosa de nosotros todos aprender. Esto no solamente está para el niño o para el niño que entra a transiciones, está en todos nosotros, es el aprendizaje lúdico, es esa capacidad que tenemos de impulsar, de ser curiosos, de motivar, de abrirnos a la capacidad de aprendizaje. Cuando nosotros logramos entonces
que los maestros, los docentes de la educación inicial empiecen a ver que el juego ayuda precisamente para que los niños adoren las dinámicas de aprendizaje y además motiven y estimulen muchísimo la creatividad, el pensamiento crítico, la solución de problemas. Miren, cuando los niños están jugando, los niños están enfrentándose también a conflictos, están tolerando frustración. Y en la medida que nosotros entramos con esta disposición lúdica, del deleite, del goce en el aprender, pues los niños aprenden mucho, mucho más y mejor y están desarrollando todas las habilidades que se necesitan para la lectoescritura, para la lógica matemática, en fin, para también enfrentarse a un mundo tan complejo como el que vivimos hoy. María Adelaida, muchísimas gracias y te agradecemos también por el convenio que tenemos con Fundación Color de Colombia, porque vale la pena toda esta información. Helen, gracias. Una de las agentes educativas inician una ruta de capacitación. ¿Cómo se piensa conseguir que mejoren las prácticas pedagógicas en el aula? Bueno, yo creo que con esta intervención yo empiezo como a entretejer un poco lo que María Adelaida acaba de decir. La verdad es que pues lo que vamos a hacer es aprovechar al máximo la plataforma que nos está ofreciendo IOTU. La idea es que las maestras ingresen y empiecen pues como a explorar y a conocer los diferentes cursos que tienen a disposición, que por cierto son muchos. De esos cursos hay 2 que son gratuitos, el del juego, precisamente lo que estaba diciendo María Adelaida, y la idea es que desde la fundación vamos a crear una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces no basta solo con leer o con llegar a la plataforma, sino que es necesario darle continuidad a todos esos procesos que inician allí. Entonces la idea con la comunidad de aprendizaje es que vamos a estar muy, muy pendientes de los maestros, los vamos a acompañar, vamos a ir mirando de pronto las inquietudes, a mirar todos los contextos no son iguales, a particularizar un poquito lo que sucede. Y para ello tenemos el apoyo de la Universidad San Buenaventura, con unas estudiantes en práctica y también con otros profesionales de infancia que estarían allí, pues como pendientes de todos estos maestros para continuar el proceso y que de verdad podamos llevar a la práctica real todo eso que tenemos de la plataforma. Así es, y Gracias. como lo menciona Helen, Marta, ¿en qué teorías o enfoques pedagógicos están especialmente formadas las estudiantes y egresadas de licenciatura de la universidad en este momento en educación infantil? ¿Qué tanto ven de esa metodología de Reggio Emilia? Bueno, pues desde la licenciatura para nosotros es básico que todas nuestras estudiantes reconozcan al niño en toda su multidimensionalidad, ¿sí? Y también de que son seres íntegros. Esto se logra en la medida en que podamos abordar al niño desde lo interdisciplinario. Entonces, para nosotros es tan importante, por ejemplo, digamos, estas dimensiones de la psicología, de la antropología, que unidas a la pedagogía como tal, nos permite reconocer a ese niño y le dan cimiento, llamémosle a nuestras estudiantes, para reconocer que este niño es un ser único, que es un ser, digamos, con una capacidad de asombro, que la vincularidad es un factor importante, ¿cierto?, de generar, no solamente con los niños, también con sus familias, con el contexto. Y digamos que allí, escuchándolas a todas mis compañeras que estamos aquí en este conversatorio, tenemos muchos puntos de encuentro, porque es precisamente esa reflexión constante sobre la práctica, y nuestras estudiantes, por ejemplo, también inician varios semestres fuertemente reconociéndose a sí mismas, reconociendo la infancia que han tenido, reconociéndose desde su propio contexto, pero también desde las posibilidades personales, familiares, escolares que han tenido,
porque en la medida en que ellas también se reconozcan y digamos que hasta en algunos momentos puedan sanar algunas situaciones que por alguna circunstancia afectan ese ser niño que se configuró, ¿cierto? Desde esa misma perspectiva van a lograr comprender esos niños con los cuales ellas también van a entrar en vínculo. Entonces, para nosotros, digamos, toda esta apuesta sociocultural es fundamental, reconocer que el niño está inmerso en una cultura, que es un ser social, que necesita comunicarse, relacionarse, ser autónomo, reconocerse quién es, ¿sí? Es importante. Entonces, digamos que desde allí el enfoque está dado en la licenciatura y permea, digamos, toda la columna vertebral de la licenciatura es la práctica, es una reflexión constante sobre ese quehacer de ellas como agentes educativos en relación a pues las diferentes disciplinas que nos acompañan a lo largo digamos, del pensum y de la formación, del proceso formativo. Les voy a agradecer la brevedad en estas últimas 3 preguntas y Laura, me gustaría saber si se llevó un control territorial de regreso de la presencialidad de la atención del ICBF a la primera infancia y qué dificultades han enfrentado en este proceso y cuáles son las metas que tiene el gobierno. Gracias, Vanessa. Pues primero quiero indicar que desde el 1 de marzo del presente año, el ICBF inició el regreso progresivo a la atención presencial de los niños y las niñas bajo el esquema de alternancia a través de una primera resolución que fue la resolución 1111. Sin embargo, a partir del 24 de junio también de este año, nosotros expedimos la resolución 3500 que ya indicaba el regreso a la atención presencial total, ya no bajo el esquema de alternancia. Sí, claro que llevamos un control permanente y se hace un control permanente del regreso a la atención presencial de los niños, las niñas, el talento humano, pues todo el ecosistema, digamos, que está alrededor de la atención a la primera infancia. Actualmente contamos en el país con más de 33.000 unidades de servicio abiertas, que corresponden a un 48% del total de unidades de servicio en las 4 modalidades de atención que tenemos desde el ICBF. Y para lo que quiero resaltar, para lo que respecta al departamento del Chocó, por ejemplo, contamos con un 39% de UDS abiertas. Todo el ejercicio, digamos que lo hemos acompañado con un proceso de alistamiento, garantizando que haya una efectiva implementación de los protocolos de bioseguridad y de todos los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y un acompañamiento, digamos, a los operadores y a las familias. La segunda parte de tu pregunta es cuáles han sido esos retos. Por un lado, sin lugar a dudas, el temor de las familias y del talento humano al regreso a la atención presencial y la construcción de confianza. Yo diría aquí que hay todo un tema de temor, pero también de esa construcción de confianza de que este regreso seguro a la atención presencial, pues de manera, y ahí sí sable, familia, sociedad, Estado, lo estamos haciendo de manera efectiva. Este ha sido un reto grande. ¿Cómo hemos venido trabajando para, digamos, en fortalecer y en pro de ese reto? Hemos avanzado en el más del 90% de vacunación de los agentes educativos y madres y padres comunitarias. Hemos trabajado en una muy fuerte estrategia de comunicación digital a través de todos nuestros canales y también hemos diseñado, y aquí resalto el trabajo articulado que hemos tenido con AEIOTU en el diseño de un curso tanto para familias como para el talento humano, para el regreso seguro al jardín infantil, digamos, para estos 2 grupos. Y también, pues, un sinnúmero de webinars y digamos, acciones en territorio para impulsar ese regreso a la atención presencial, pero sigue siendo un reto. Y yo aquí quiero también como hacer un llamado a que en este momento ese reto se está también transformando en que siguen existiendo un sinnúmero de creencias y un sinnúmero, digamos, de concepciones frente al virus y frente al contagio que son erradas y que se han ido, digamos, difundiendo y han, digamos, como afectado el retorno de los niños y niñas a la atención presencial. Aquí hago y aprovecho pues una gran invitación al talento humano, a los padres de familia a informarse muy bien y a que esa información que tengan a la mano sea información basada pues en evidencia científica y que realmente puedan tomar una decisión informada, pues garantizando, digamos, que esa información sea lo más veraz posible. Y otro gran reto, pues también la resistencia de todo el ecosistema, de los operadores también al retorno a la atención presencial y pues digamos que en general pues sigue existiendo una gran resistencia. Nosotros también hemos venido trabajando con unas visitas regionales de todo el equipo directivo del ICBF, tratando también, digamos, de acercarnos y a entender también a las familias, porque tampoco se trata, y ese ha sido uno de
de los aprendizajes grandes, pues de decir es que toca regresar o es necesario regresar, pero también es importante, y lo hemos entendido, escuchar a las familias, cuáles son esos temores, qué es lo que sienten, qué es lo que está pasando por, pues digamos, cuáles son esas creencias que están indicando o están orientando su decisión, y emocionalmente también entender pues que ese miedo lo hemos tenido todos pasamos por un momento de mucho miedo a lo largo de esta pandemia, pero también cómo podemos como abrazar ese miedo, ¿no? Y entender que hay unas condiciones favorables, que tenemos los protocolos de bioseguridad implementados en todas las unidades de servicio. Discúlpame. Sí, porque ya se nos acabó el tiempo. Qué pena contigo, ya se nos acabó el tiempo. Tranquila, seguramente Vanessa. vamos a tener un espacio para poder seguir discutiendo sobre el tema y también cuando esté en marcha también el proyecto, pero les agradezco muchísimo a todas por esta conversación de interés y aquí debo de terminar Revista Colombia Afro TV. Nos vemos en una próxima oportunidad. Una feliz noche para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, gracias. Feliz noche para todos.